Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es una bendición contar nuevamente con su sintonía. Iniciamos como siempre, amados hermanos, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por todas sus misericordias. Gracias te damos, Señor Jesús, por un día tan grande como el día de hoy y por compartir tu palabra, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús, porque a través de la naturaleza también somos bendecidos. Gracias por el frío, gracias por la nieve, gracias por la lluvia, gracias por el calor y por todo lo que nos da, Señor. Todo lo has dado tú para nuestro bienestar. Y especialmente el cuidado que tomas del hombre sobre la tierra, amado Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque nos ayudas en nuestros momentos difíciles para poder soportar y seguir adelante en tu bendito camino. Gracias por el cuidado que tomas en los hospitales, en las cárceles y en todo lugar donde hay tanta necesidad y donde hay tanto sufrimiento. Por esos niños, por esas madres y por esos padres que tienen que abandonar sus tierras para buscar paz. Bendito Señor Jesús, te pedimos de todo corazón por cada una de esas personas y por todo, Señor Jesús, en el planeta Tierra. Gracias, Señor, que tu despensar en tu palabra sea espíritu y sea vida. Y en todo lugar donde escuchen el mensaje, sea de bendición y de refrigerio para nuestro espíritu. Amén. Amados hermanos, como siempre orándole al Señor y a nuestro Espíritu Santo, nos permiten hablar de su bendita palabra y ahora nos permite hablar sobre el profeta Daniel y sus profecías. El profeta Daniel y sus profecías. Significado del nombre Daniel. El nombre consta de dos partes. El primer segmento proviene del verbo juzgar, contender o alegar, y la porción final es él. Es la abreviatura de Elohim, Dios, divinidad. Por lo tanto, Daniel suele traducirse como Dios es mi juez o juicio de Dios. El judaísmo, Daniel es considerado el autor del libro homónimo, el cual es parte de los Ketubim, pero no un profeta. Los cristianos, en cambio, lo incluimos entre los profetas mayores. En la tradición islámica, aunque no se menciona por el Corán, se le considera igualmente un profeta. La vida de Daniel. Las únicas referencias a Daniel se encuentran en el libro bíblico que lleva su nombre, las cuales pueden complementarse con los datos suministrados por Flavio Josefo, cuyas fuentes se desconocen. Según estas fuentes, Daniel pertenecía a una familia noble del reino de Judá
tal vez emparentada con la realeza. La formación de Daniel. Nabucodonosor II, según el relato bíblico, ordenó escoger un grupo de jóvenes hebreos para ser educados, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Los elegidos fueron Daniel y 3 jóvenes de su misma tribu, llamados Ananías, Misael y Azarías, quienes fueron confiados al cuidado de Aspenaz, jefe de los eunucos. Los jóvenes fueron introducidos en la cultura mesopotámica, aprendiendo su lengua, su escritura y su tradición literaria, motivo por el cual recibieron nombres en lengua acadia tardía. El texto bíblico los transcribe como Beltsasar o Baltasar para Daniel, y Sadrac, Mesac y Abdenego para los otros 3 jóvenes respectivamente. Fueron alojados en el Palacio Real, hoy identificado con la zona arqueológica de Qasar, en la margen occidental del río Éufrates. La tradición judía sostiene que estos jóvenes fueron convertidos en eunucos. Daniel y sus compañeros, no obstante residir en la corte, mantuvieron sus prácticas kosher de alimentación, revelándose, siempre según el relato de su libro, que este régimen los hacía más saludables que los demás jóvenes que vivían en el palacio. Por eso relata la palabra del Señor que Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey. Después de una formación de 3 años, Daniel y sus 3 compañeros fueron presentados ante el rey Nabucodonosor, quien, dice el texto, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. En la corte de Babilonia. En el 2º año del reinado de Nabucodonosor, el monarca tuvo un sueño que lo dejó profundamente angustiado, por lo que convocó a sus astrólogos y expertos en artes adivinatorias y les exigió lo interpretasen. Para asegurarse de que no lo engañaran en el momento de interpretar su sueño, los puso a prueba explicándoles que existía una gran dificultad. Les dijo que había olvidado su propio sueño. Ante la falta de respuesta satisfactoria de parte de sus sabios, el rey se irritó y ordenó que los ejecutasen. Daniel, el profeta, que no había estado presente en ese episodio, fue también arrestado, pero al enterarse acerca de lo ocurrido, habló con Arioc, jefe de la guardia, y solicitó un plazo para poder responderle al soberano. La petición le fue concedida. Entre tanto, Daniel y sus compañeros oraron a Yahvé, Dios, pidiéndole les revelase el misterio. Esa noche, en una visión, le fue revelado a Daniel el sueño del monarca, y al día siguiente el profeta se presentó en la corte proporcionando subsecuentemente el relato del sueño de Nabucodonosor, así como también su correspondiente interpretación. Este hecho marcó el reconocimiento de Daniel, quien fue subsecuentemente nombrado gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de sabios y expertos. Del mismo modo, los 3 jóvenes judíos recibieron importantes cargos en la administración imperial. En todos estos años, los relatos mencionan el episodio del ídolo de oro, el cual
tenía que ver con el sueño del rey Nabucodonosor, en el cual los 3 jóvenes fueron arrojados a un horno ardiente, y otro que, presentado como un testimonio del propio rey, narra la transformación de Nabucodonosor en una bestia. El banquete de Belsasar. El siguiente episodio de la vida de Daniel, registrado en el libro de su propio nombre, es el banquete de Belsasar. En esa ocasión, el soberano corregente de Babilonia, ya que el monarca primero era su padre Nabodino, celebraba un festín en compañía de sus nobles cuando tuvo la ocurrencia de beber en los vasos sagrados sustraídos del templo de Jerusalén. De inmediato una misteriosa escritura apareció en la pared, trazada por una mano espectral, la cual ninguno de los sabios fue capaz de interpretar. Llamado Daniel, por sugerencia de la reina, quien recordaba su desempeño de otrora, este censuró al rey y, sin aceptar sus promesas de obsequio, descifró la escritura. El texto anunciaba en el lenguaje arameo la caída de Babilonia en manos del ejército persa. Belsasar cumplió lo prometido y nombró a Daniel tercer señor del reino, pero esa misma noche la ciudad fue tomada y el rey fue muerto. Daniel en el foso de los leones. A tenor de lo narrado por el libro de Daniel, el conquistador de Babilonia y sucesor de Belsasar fue Darío el Medo-Persa, personaje desconocido por la historia. Darío el Medo. Bajo el reinado de este soberano tiene lugar un complot de los sátrapas contra Daniel, que derivó en su encierro en el pozo de los leones, pues los sátrapas, quienes trabajaban para el rey, le tenían envidia. Hablaron mal de Daniel delante del rey y Daniel fue puesto en el pozo de los leones. Esta intriga se valió de la fidelidad a Dios del protagonista. Daniel fue hasta el último momento fiel a Dios. Puesto un edicto caprichoso sugerido al rey por aquellos sátrapas, prohibía cualquier petición fuera a un dios o a un hombre, excepto el soberano, durante 30 días, como lo explica Daniel capítulo 6, versículo del 1 al 9. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y oró 3 veces al día, como lo solía hacer anteriormente. Entonces dichos hombres, lo hallaron orando a Dios, por lo que fue acusado de violar el edicto real del rey y por ello arrojado al foso de los leones, en el cual no sufrió daño alguno. Daniel capítulo 6, versículos 10 al 16. A la mañana siguiente, cuando Darío comprobó el portento, ordenó liberar a Daniel y echar al foso a sus acusadores, quienes perecieron inmediatamente al ser brutalmente devorados por las bestias. Daniel capítulo 6, versículo 19 al 28. En esas mismas secciones se menciona la sucesión de Astiages, la entronización de Ciro II el Grande y el episodio por el cual Daniel revela el fraude de los sacerdotes de Bel, que habían convencido al rey de que el dios comía las ofrendas, siendo que eran ellos quienes lo hacían. Daniel el profeta. Durante gran parte de su vida, cuenta el libro homónimo, Daniel recibió diversas visiones apocalípticas que anunciaban por medio de símbolos y claves numéricas la instauración del reino de Dios sobre la tierra. Muerte de Daniel.
Acerca de la muerte de Daniel no existen testimonios bíblicos y las tradiciones posteriores no aclaran si regresó al territorio de Judea o permaneció en Mesopotamia, pero esto último parece lo más seguro, dado que aún vivía durante el reinado de Ciro en Babilonia a partir del año 539 a.C. Es posible que alcanzara una edad centenaria. Su muerte se sitúa entonces entre el tercer año del reinado del mencionado soberano persa, es decir, entre 536 y 530. Cuando muere Ciro, es muy probable que tuviera lugar en Babilonia, pero dado que su tumba se veneraba en Susa, algunos autores se inclinan por esta misma ciudad donde está enterrado. Conociendo, amados hermanos, parte de la vida de Daniel, veremos ahora sobre Daniel, el futuro revelado, especialmente cuando habla sobre Daniel 2 y Daniel capítulo 7 sobre las 4 bestias del mar. En Daniel capítulo 2, el futuro le es revelado a Daniel. Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo, como lo dice Daniel capítulo 2, versículo 29, tuvo pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y Dios le reveló lo que ha de acontecer en los postreros días. El sueño del futuro. El profeta Daniel recibió de parte de Dios el mismo sueño y su interpretación. Quiere decir que Nabucodonosor había tenido unos pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y Dios le reveló lo que ha de acontecer en los postreros días. Y el profeta Daniel recibió de parte de Dios el mismo sueño y su interpretación. Como vimos en la explicación anterior, Daniel se presenta ante el rey y comienza a relatarle el sueño. En el sueño, el rey vio una gran imagen de metales cuya gloria era muy sublime, pero tenía un aspecto terrible. La cabeza de la imagen era de oro, pechos y brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas de hierro, y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces una piedra fue cortada, no con mano, e impactó en los pies de la imagen. De esta manera fue desmenuzada toda la imagen completa, y fue como tanto de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de los metales quedase rastro alguno. En Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35, parte de la palabra dice: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha una gran montaña que llenó toda la tierra. Con seguridad, Nabucodonosor estaba sumamente asombrado que Daniel pudiera contarle su sueño detalladamente. Esto le dio la seguridad que también le pudiera dar la interpretación correcta. Si Daniel no le hubiese contado el sueño correcto, el rey Nabucodonosor le hubiese enviado a la muerte segura. La interpretación del sueño de Nabucodonosor. Daniel comienza explicando a Nabucodonosor que él era la cabeza de oro de aquella gran imagen, y tras su reino, que era el de Babilonia, vendrían otros 3 reinos inferiores al suyo, representados por la plata, el bronce y el hierro. Entonces le explica que después de estos 4 reinos vendría un reino dividido, representado
por los pies de la imagen y que este reino dividido sería en parte fuerte y en parte frágil y que se mezclarían mediante alianzas humanas, pero no se unirían. Daniel termina explicando que la piedra no cortada con mano de la fase final de la historia de la imagen, que desmenuzará todos estos reinos, representa el eterno reino de Dios, que jamás será destruido ni dejado a otro pueblo. Lo podemos ver en Daniel capítulo 2, versículo 36 al 45. El rey Nabucodonosor estaba feliz y conforme con esta explicación. Él ya conocía el futuro. Sabía que después de él vendrían otros 3 reinos inferiores al suyo. Luego, un reino dividido en parte fuerte y en parte frágil, que se mezclarían con alianzas humanas, pero que no se unirían para siempre. Como lo hace el hierro, nunca se mezcla con el barro, y entonces vendría posteriormente el eterno reino de Dios, que pondría fin a todos estos reinos terrenales. Mas no necesitaba entender al rey de Babilonia en su época. El rey reaccionó humillándose ante Daniel y reconociendo que el Dios de los hebreos es el verdadero Dios, Dios de dioses y Señor de los reyes. Entonces engrandeció a Daniel y le dio muchos dones y muchos honores, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abdenego, fueron puestos sobre los negocios de la provincia de Babilonia gracias a la solicitud de Daniel. Como vemos en Daniel capítulo 2, versículo 46 al 49, dice la palabra: y Daniel estaba en la corte del rey. La interpretación del sueño para nosotros. Nosotros, que vivimos aproximadamente 2600 años después de Daniel y el rey Nabucodonosor, tenemos mucha más información acerca de la secuencia de estos reinos. Gracias a la historia ya pasada, para ellos casi todo el sueño era profecía. Para nosotros casi todo el sueño es historia, profecía cumplida. Para ellos, la verdad presente era la cabeza de oro, y para nosotros la verdad presente son los dedos de los pies de la imagen. Ellos estaban al comienzo y nosotros estamos al final del sueño. Babilonia, la cabeza de oro. Ya sabemos que la cabeza de oro representa el imperio de Babilonia, según lo podemos ver en Daniel capítulo 2, versículo 37 y 38. Pero ¿por qué la secuencia de los reinos comienza justamente con este reino? Pues fue Babilonia el primer reino establecido en el mundo. Después del diluvio, como hemos visto a través de la Biblia, recordamos a un hombre llamado Nimrod. Y Nimrod está en secuencia con la Torre de Babel, en donde en la tierra de Sinar podemos verlo en Génesis capítulo 10, versículo 8 al 12. Pero ¿por qué Babilonia es representada con el oro? El oro era muy común en Babilonia. Hay pasajes bíblicos que relacionan a ese reino directamente con el oro. ¿Dónde lo podemos ver? En Isaías capítulo 14, versículo 4. Lo podemos ver en Jeremías capítulo 51, versículo 7. Y en Apocalipsis capítulo 17, versículo 4 y 5. Los historiadores identifican a Babilonia
o Babel, también con la Edad de Oro. ¿Quién conquistó a Babilonia? A Babilonia la conquistó Medo-Persia. Son dos reinos que se unieron para destruir Babilonia, los medos y los persas. Medo-Persia son los pechos y brazos de plata de la imagen que vio Nabucodonosor y Daniel. Daniel describe en el capítulo 5 de su libro la caída de Babilonia. Fue durante una tremenda fiesta pagana del último rey de Babilonia, Belsasar. Con borrachera, orgía y todo tipo de idolatría, contaminando los vasos sagrados que fueron robados del templo de Dios en Jerusalén, que los medo-persas invadieron y conquistaron a Babilonia, matando a su rey Belsasar. Durante la abominable fiesta, Dios escribió en lo encalado de la pared un mensaje que los magos y adivinos de Belsasar no pudieron descifrar. Finalmente llamaron a Daniel, que en ese momento ya era un anciano de aproximadamente 90 años, para que revelara el mensaje. Lo podemos ver en Daniel capítulo 5, versículo 1 al 7 y en Daniel capítulo 5, versículo 11 al 13. Daniel dijo: la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado, has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Lo podemos ver en Daniel capítulo 5, versículo 25-31. Los medos se unieron bajo el rey persa Ciro y conquistaron juntos a Babilonia, como lo explicamos anteriormente. La unión de los medos y los persas. Los medos aceptaron el gobierno de Ciro tras breve forcejo. Eran gentes de lengua aria y sus nobles pasaron rápidamente al servicio de Ciro, ayudándole a extender. Después de la muerte de Salomón, el pueblo judío se dividió en el año 975 en dos. El reino de Israel al norte, con Samaria por capital, y el de Judá al sur, con Jerusalén por capital. Estos dos reinos vivieron en constante guerra civil, de lo que se aprovechó Asiria para destruir el reino de Israel, y un poco más tarde Judá fue conquistada por los caldeos, que destruyeron el templo. Los persas conquistaron a los hebreos y les permitieron reconstruir su templo. En este último detalle que hemos subrayado, ocurrió cuando los medo-persas conquistaron a Babilonia, liberando a los hebreos de su mano, pues estaban en esclavitud con los babilonios, y les permitieron reconstruir su ciudad, Jerusalén, y su templo. Estos hechos veremos más adelante. Los dos brazos de plata representan perfectamente la alianza entre los medos y los persas.
Los dos brazos de la imagen correspondían a uno era de los medas y el otro de los persas, porque fueron justamente los medo-persas que comenzaron con el uso de plata para las monedas en el intercambio comercial. Ellos fueron quienes fueron los primeros en acuñar las monedas de plata. ¿Quién conquistó a los medo-persas? Grecia. Grecia representa el vientre y los muslos de bronce de la imagen. Daniel recibe en el capítulo 8 de su libro una visión que incluye la descripción de la caída de los medopersias por mano de los griegos. La visión representa primeramente a un carnero con dos cuernos. Entonces presenta a un macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos, que ataca al carnero con la furia de su fuerza, quebrando sus dos cuernos. Después llega el ángel Gabriel y le explica la visión a Daniel diciendo, en Daniel capítulo 8, versículo 20 y 21, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ese cuerno notable, o sea, el rey primero, que atacó y venció a los medo-persas, fue el gran conquistador Alejandro Magno, que conquistó el mundo antiguo formando el imperio de Grecia. Alejandro era el guerrero más grande del mundo antiguo. Derrota de Darío. Alejandro siguió batiendo a los generales, a los persas del general Darío con rapidez sorprendente. ¿Por qué Grecia es representado por el bronce? Los griegos fueron los que utilizaron el bronce en las armaduras de sus soldados. Incluso los historiadores identifican a Grecia acertadamente como la Edad de Bronce. Entonces tenemos Babilonia, la Edad del Oro. Durante estuvo el reinado de los medos y los persas, la Edad de Plata. Y ahora que están los griegos, era la Edad de Bronce. Y esos metales son de la estatua, de la imagen que vio Daniel y el rey Nabucodonosor en sus sueños. ¿Quién conquistó entonces a los griegos? Roma, las piernas de hierro. Entonces nosotros vemos oro, plata, bronce y ahora hierro. Y el hierro es Roma. El imperio romano conquistó a los griegos. Estamos en pleno periodo de decadencia del pueblo griego que terminó convirtiéndose en una provincia romana con el nombre latino de Acaya. Roma conquistó Galia, España, Macedonia, Grecia y Siria. Si nos damos cuenta, amados hermanos, en todos estos territorios se predicó la palabra por medio de Pablo y los apóstoles. Entonces Roma tenía el completo dominio del Mediterráneo. ¿Por qué Roma es representado por el hierro? Los romanos fueron los que utilizaron el hierro en las armaduras de sus ejércitos, las famosas legiones. Jesús vivió, creció y murió
y resucitó bajo este terrible reino que desmenuzaba y quebraba todo: Roma. Los hebreos eran degradados a una provincia tributaria del Imperio Romano. En su territorio gobernaban los romanos Poncio Pilato y Herodes. Fueron soldados romanos que pegaron una imagen terrible a toda la ciudadanía, haciéndolos crueles. He ahí el maltrato que hicieron con Jesucristo. Y en los maltratos que nosotros podemos leer a través de la Biblia, le pusieron a Jesús una corona de espinas, repartieron sus ropas, le crucificaron, metieron una lanza en su costado y vigilaron finalmente su tumba hasta su resurrección. ¿Quién conquistó a los romanos? Las tribus bárbaras son los pies y dedos de hierro y barro. Las tribus bárbaras, los pies y dedos de hierro y barro. Fueron las tribus bárbaras que hicieron caer al Imperio Romano. A partir del siglo II después de Jesucristo, tribus bárbaras empezaron a movilizarse en las fronteras del imperio. Ya en el siglo IV constituyeron una gran amenaza, pues el año 410 saquearon la ciudad de Roma. En el siglo siguiente, los hunos, pueblo asiático, se lanzó contra Roma, y por último, en el año 476, el jefe germano Odoacro obligó al emperador romano a abdicar, hecho que marca el final de la Edad Antigua. Invasiones y reinos bárbaros. Al este se hallaban los godos, en el centro los vándalos y lombardos, y hacia el oeste los francos, alamanes, anglos y sajones, por mencionar solo unas cuantas de las muchas tribus y subtribus. No podemos decir con precisión lo que las llevó a presionar cada vez más al Imperio Romano. Y una vez los bárbaros en la frontera romana, el señuelo de tierras más cálidas, la riqueza y la debilidad del imperio los incitaron. La ruptura del Imperio Romano, los inicios de la época bárbara, la invasión de los bárbaros, la civilización romana no ha muerto de muerte natural, ha sido asesinada. Al este estaban los godos divididos en ostrogodos y visigodos. En el centro y oeste los vándalos, burgundios, suevos, alamanes y francos. Al norte se encontraban los anglosajones y lombardos. Recordemos que después de las piernas de hierro de la figura o de la imagen, que es el Imperio Romano, vendría un reino dividido representado por 10 dedos de los pies. Lo podemos ver en Daniel capítulo 2, versículo 41 y versículo 42. Lo impresionante es que en el momento de la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, había exactamente 10 tribus bárbaras sobre el territorio romano. Y las vamos a dividir de la siguiente manera. El número 1 estaban los anglosajones, que ahora es Inglaterra. Número 2, los francos, que ahora es Francia. Los germanos, que ahora es Alemania. Cuarto, los lombardos, que ahora es Italia. Los suevos, que ahora es Portugal. Los visigodos, que ahora es España. Los burgundios, que ahora es Suiza.
Los ostrogodos fueron destruidos totalmente, toda esta civilización sin quedar una sola persona. Los érulos fueron destruidos completamente. Los vándalos fueron destruidos completamente. Esta es una profecía bíblica que la veremos adelante. O sea, que estas 10 tribus bárbaras fueron las que dominaron al Imperio Romano. Los ostrogodos, los érulos y los vándalos fueron naciones completamente destruidas, pero es una profecía bíblica que, como expliqué, lo vamos a ver adelante. Las tribus bárbaras que no fueron destruidas se convirtieron con los siglos en los países europeos de la actualidad, como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Portugal, España y Suiza, conforman lo que ahora vemos nosotros en el continente europeo. La profecía decía que será un reino dividido, en parte fuerte y en parte frágil, que se mezclaran por medio de alianzas humanas y que no se unirán como el hierro y el barro no se mezcló. Toda esta profecía fue verdad, fue realizada porque los 10 dedos de los pies era un reino dividido y en parte fue frágil y en parte fue fuerte, pero nunca se mezclaron. Un reino dividido. Efectivamente, esta fase de la historia, después de los 4 imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ha sido siempre un reino dividido en varias tribus bárbaras, tal como lo indica el detalle de los 10 dedos de los pies de la imagen y la mezcla de hierro y barro, cuando todos los reinos anteriores eran consistentes y representados siempre de un solo metal completo, como el oro, la plata, el bronce y hierro, vino ahora a dividirse, que es en parte fuerte y en parte frágil. Tal como lo indica la descripción bíblica, este reino dividido será en parte fuerte y en parte frágil, tal como representa la mezcla del hierro y del barro. En la historia de las tribus bárbaras durante los siglos hasta los países europeos que conocemos hoy en día, siempre había tribus o países fuertes como también frágiles, y esa situación cambiaba con cierta frecuencia dependiendo de alianzas, guerras, victorias y derrotas. Por eso la siguiente lista, como fue realizada en el año 1908, pocos años antes de la Primera Guerra Mundial, es una muestra de cómo las casas reales de este reino dividido europeo se mezclaron por medio de alianzas humanas, o sea, hubieron matrimonios entre ellos. Al mismo tiempo que estaban entrelazadas las siguientes naciones, comenzó a haber uniones entre Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Grecia, Noruega, España, Rusia, Suecia, Austria, Italia y Portugal. Y por eso vemos que Eduardo VII de Inglaterra era tío de Guillermo II, Kaiser de Alemania, era cuñado de Federico VII de Dinamarca, era cuñado de Jorge I de Grecia, cuñado de Håkon VII de Noruega y tío de Victoria, reina de España. Aquí podemos ver que la palabra de Dios se cumple con alianzas a las cuales hasta el día de hoy vemos. De nada sirvieron sus lazos humanos, como demuestra la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dios conoce el futuro y es por eso que dijo en Daniel capítulo 2 versículo 43: pero se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. No se unirán el uno con el otro. Fueron varios los intentos de recrear un imperio unido, como lo fueron los primeros 4, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma.
¿Qué hombres han tratado de unir a Europa? Carlomagno de Francia lo trató alrededor del año 768. Carlos V de España lo trató en el año 1520. Napoleón Bonaparte de Francia lo trató en el año 1810. Hitler de Alemania trató alrededor de 1942 y ahora la Unión Europea lo está tratando de hacer desde el año 1957. La Unión Europea es el intento más reciente de unificar los países divididos europeos. Se están esforzando bastante, pero siguen divididos intensamente en lo político, económico y social. Incluso llaman su esfuerzo Unión Europea. Pero sabemos, gracias a la profecía, que también este intento fracasará y se desintegrará en un cercano futuro, pues el hierro no se mezcla con el barro. El reino eterno de Dios. Acerca de la parte final del sueño profético de los dedos de los pies intentando y no pudiendo unirse, dice la profecía en Daniel capítulo 2 versículo 44-45. En los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El hecho que la piedra es cortada no con mano significa que es una decisión de Dios. Ningún ser humano puede adelantar, retrasar o detener la venida de nuestro Señor Jesucristo. El reino eterno de Dios inicia con el retorno largamente esperado del Señor Jesucristo a esta tierra, predicho más de 300 veces tan solo en el Nuevo Testamento. Será el fin de la historia humana idólatra, endurecida, decadente e inestable, y el inicio del reino justo de nuestro Creador, como lo dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 al 14. Dios representa mediante esta gran imagen terrible varios detalles adicionales que son muy negativas acerca de la historia humana desde el primer reino después del diluvio hasta el fin de la historia humana, como lo explica Daniel capítulo 2 versículo 31. La idolatría. Esta imagen está representada por la idolatría. En el primer lugar nos muestra la historia del mundo desde el punto de vista idólatra, pues todos los reinos de esta secuencia han sido terriblemente idólatras. Los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos y las tribus bárbaras hasta el fin. Podemos verlo en Daniel capítulo 5 versículo 4, Daniel 6, 7 y Daniel versículo 8. En Hechos capítulo 17 versículo 16 y en Apocalipsis capítulo 9 versículo 20. Esta imagen también representa decadencia. Además encontramos una decadencia de valores. La cabeza de la imagen era de oro, el metal más valioso de los metales de la imagen. Luego viene la plata, que es inferior en el valor que el oro. A continuación viene el bronce, que es aún menos valioso. Entonces viene el hierro, que ya no vale casi nada. Y finalmente el barro, que literalmente ya no tiene ningún valor. Esta imagen representa endurecimiento. Otro detalle interesante en la secuencia de los metales de la imagen es este. Los metales van endureciéndose consecutivamente, comenzando con el oro de la cabeza, que es el metal más blando, hasta el hierro de las piernas, que es el metal más duro. Esto demuestra que los reinos y sus habitantes experimentan un endurecimiento constante. Esta imagen representa inestabilidad también.
Finalmente encontramos que el fundamento de la imagen es muy frágil e inestable, siendo el mismo una mezcla de hierro y barro que no se mezclan. La historia humana, apartada de Dios, no tiene un fundamento firme y está finalmente condenada a caer y derrumbarse. El hecho curioso que el hierro, o sea Roma, persiste de alguna manera mezclada con el barro hasta el final de la historia humana, es un detalle que nosotros lo veremos más adelante. La piedra. Como ya vimos, la piedra es un símbolo del eterno reino de Dios que pone fin a la historia idólatra humana con todos sus reinos e imperios cuando Jesucristo vuelva. La profecía dice que el reino de Dios desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Dios es representado en su palabra en muchos lugares como la piedra o la roca, como lo dice el Salmo 18:2. Acerca de nuestro Señor Jesús dice: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Lucas capítulo 20 versículo 18. Aquí la palabra de Dios utiliza a propósito la misma terminología de Daniel capítulo 2 versículo 44, refiriéndose a la venida de Cristo y la destrucción de los reinos terrenales, impíos e idólatras. Solo hay dos opciones: ser desmenuzados con los reinos terrenales cuando venga el Señor y perdernos, y desaparecer con ellos por siempre, o caer antes sobre la piedra que es Cristo Jesús y ser quebrantados, simbólicamente, como lo explica el siguiente versículo, Isaías capítulo 57 versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. A estas personas se refiere Jesús cuando dijo en su sermón del monte, Mateo capítulo 5 versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los humildes y quebrantados de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo viene pronto con su reino eterno. Acerca de la venida de Cristo con su reino eterno y las señales que la preceden, dice el Señor lo siguiente. Lucas capítulo 21 versículo 28 al 32. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y a todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Amados hermanos, Cristo viene pronto. Vivimos en el final de la historia humana. Continuaremos, amados hermanos, con Daniel y las profecías, y en el próximo mensaje veremos a Daniel capítulo 7, en donde habla de las 4 bestias. Por hoy, amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente, que Dios los llene de mucho espíritu, de mucha palabra, y que Dios los guarde en sanidad a ustedes y a toda la familia. Y gracias, amados hermanos, nuevamente por escuchar la palabra de Dios, pero más que escuchar, vivir en el Señor. Amén.